Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Pues como pueden ver, el día de hoy cambiamos el horario. Les agradecemos mucho a los que se hicieron un tiempo en sus actividades para poder estar aquí. Para los que es su primera vez en el Microbe MX Journal Club, les damos la más cordial bienvenida, y a los que también es su segunda o tercera vez, pues gracias por seguir con nosotros. Y para todos aquellos que están apenas conociendo cómo es esta dinámica de este club, lo que buscamos en este club es crear un ambiente en el que los investigadores presenten sus trabajos de investigación, pero de una manera en la que todos los presentes se sientan en confianza de hacer preguntas al investigador, así como entre todos los compañeros. La idea es de compartir experiencias, no necesariamente a nivel de a nivel técnico, sino también experiencias que ayudaron al investigador a llegar a la posición en la que se encuentran actualmente. Es decir, cómo superaron algunos de sus obstáculos, que como sabemos muchas veces estos obstáculos no se reflejan en la escritura de un artículo científico. Y sobre ello, el día de hoy contamos con la presencia de Lisbeth, que nos va a platicar sobre uno de sus trabajos más recientes que involucra una bacteria con la capacidad para fijar nitrógeno. Hola Lisbeth, te damos la bienvenida. Y tal vez a ustedes no conozcan, pero Lisbeth tiene amplia experiencia en el estudio de la ecología microbiana, y tiene un trabajo que particularmente yo admiro mucho, que es un trabajo con los simbiontes de unas especies de almejas. Y en ese trabajo también Lisbeth estudia bacterias con la capacidad para reducir y oxidar compuestos de azufre. En este sentido, Lisbeth, yo te quería preguntar, ¿cómo es que tú llegaste a este gusto por este tipo de bacterias? Y si fue una casualidad que ahora en tu nuevo proyecto nuevamente te estás topando con estas bacterias que pues se relacionan con estos trabajos anteriores que has venido realizando. Es una muy buena pregunta, Víctor. De hecho, había preparado unas diapositivas más o menos que explicaban un poco de cómo había llegado a que me gustara la simbiosis. No sé si puedo empezar con eso y luego ya. Sí, claro, sí, cuéntanos como un poco qué hay detrás de tus Ya, gustos. ya, porque en realidad todo está relacionado con lo que empecé con Esperanza Martínez y Mónica y en México. Entonces, bueno, un poco sobre mí antes de regresar a los mejillones. A ver si lo pueden. Bueno, yo soy de la Ciudad de México originalmente, y después me mudé a Cuernavaca para estudiar ciencias genómicas, ahí en Cuernavaca. Estuve con Esperanza Martínez y Mónica Rosenbluth. Y ahí estaba estudiando la simbiosis con diferentes insectos escama. Yo siempre me sentí fascinada por la simbiosis entre bacterias y otros organismos, no solo de insectos. Entonces, de ahí busqué posgrados que tuvieran que ver con simbiosis. De ahí fue que me fui a Alemania, a una ciudad que se llama Bremen. Y bueno, ahí hice la maestría y el doctorado en el Max Planck para microbiología marina. Hay más de 80 Max Plancks, así que si alguna vez escuchan a alguna persona que dice que estudió en el Max Planck, no significa que yo la conozca. Hay muchísimos Max Plancks. Pero bueno, ahí, como mencionaste, de hecho, sí estudié la simbiosis entre bacterias que pueden oxidar el ácido sulfídrico con mejillones del océano profundo. Y bueno, de hecho todo viene de que siempre me sentí súper interesada en cómo pueden beneficiarse bacterias de hospederos y al revés. Sí. Oye, Liz, y una pregunta, cuando llegaste a Alemania, tú venías de México, ¿cómo viste el cambio? Bueno, seguramente cultural fue un impacto, pero el cambio académico, eh, más bien mi pregunta es como en México, ¿cuál es tu percepción a nivel académico?
Bueno, la verdad que yo tengo la percepción de que en México la ciencia tiene un nivel bastante bueno. Es cierto que los recursos son limitados, pero el nivel académico yo pienso que es muy bueno. Algo que sí es que a veces, bueno, en Alemania nunca hubo discriminación ni nada así, de ningún tipo. Yo creo que la gente es muy abierta. Pero lo que sí es que la tal vez exigencia a nivel académico tal vez era un poco más alta, o al menos te exigían estar más horas haciendo el posgrado. También puede ser que si hubiera hecho el posgrado en México me hubiera pasado lo mismo, no lo sé. Pero bueno, sí, cuando hice la maestría ya eran días que podías estar todo el día haciendo trabajos de investigación y luego en el laboratorio y luego regresar a casa y seguir estudiando. Pero bueno, tal vez es lo mismo en México, no lo sé. Sí, a mí me tocó también a veces estar en el laboratorio hasta muy tarde. Yo creo que a los demás compañeros que están presentes también. Ya, ya. Bueno, la cosa es que tal vez en México la gente lo hace porque quiere y aquí era como que nos traían a todos haciéndolo. Ya. ¿Tienes otra pregunta? No, si quieres continúa con tu presentación, perdón. Sí. Bueno, ok. Les puedo decir que después me fui para Norwich. Allí en Norwich, bueno, es una ciudad pequeña, está a 2 horas y media de Londres. Liz, disculpa que te interrumpa. No estamos viendo tu presentación. No sé si la estás presentando. Sí, de hecho sí. ¿Crees que puedas dejar de presentar y volver a intentarlo Claro que sí. para ver si podemos dar? Déjame ver. Stop sharing. ¿Ya pueden ver lo que estoy presentando? Sí, ya vemos toda la pantalla de PowerPoint. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, esto lo adelanto porque ya lo dije. ¿Y puedes tratar de ampliarla para que se haga en grande, por favor? ¿No es tan grande? No. ¿Qué es lo que ven en el modo de presentador? Toda la pantalla de PowerPoint con todas las opciones. Déjenme. ¿Así ya lo ven? Aún no. Eh, Perdón. No tengo otra pantalla más grande. Tal vez puede ser de esa . Y tratar de ampliar ¿Lo ven así? eh, pienso que así puedes presentarnos, aunque se vean las opciones de la pantalla. No veo ningún problema. ¿Así? Uh-huh. Vale. Bueno, es una pena, pero... ¿Alguien tiene una sugerencia en el chat? ¿Sí? Que es quitar el side view. No sé en dónde. ¿Así? Es que no sé si están viendo el modo de presentador o la presentación completa. En realidad estamos viendo todo tu PowerPoint, pero no vemos el modo de presentador, pero tampoco la vista de presentación. Ok. Es nuevo. Lo bueno de que sea virtual es que nosotros podemos ampliar la pantalla y se hace y llenas tu pantalla. Llenamos cada uno de nosotros la pantalla. Ok, Podrías continuar así, también pienso ok. lo mismo. Bueno. Gracias, Liz. Sí. Entonces les sigo contando. Bueno, en Norwich sí, algunas personas me estaban comentando que les interesan plantas. De hecho, Norwich también es un centro, o bueno, es un lugar que acumula diferentes institutos. Uno de ellos es el John Innes Center, que está a unos metros del Quadram Institute, que es donde estoy yo. Está la Universidad de East Anglia, el TSL, Earlham Institute, que hace muchas cosas de secuenciación,
y el hospital. Entonces tenemos nexo con varios institutos que permite colaborar de forma muy fácil. Y en el Quadram es donde hacemos mayormente estudios sobre el microbioma humano y también alimentos. Entonces permite también estudiar mucho de cómo te alimentas y cómo afecta esto el microbioma. No sé si quieren que ya empiece con la presentación acerca de del trabajo que hice o me quieren hacer más preguntas de otras cosas. Yo ahorita no tengo ninguna otra pregunta. Yo creo que podrías continuar y al final podemos hacer la sesión de preguntas. Vale, si me quieren interrumpir en algún momento, bueno, yo sé que es raro en una plática virtual, pero también siéntanse libre de hacerme preguntas mientras presento. Vale, bueno, ahí en el Quadram es donde hice la investigación de las bacterias sulfatorreductoras, que si se fijan, pues es el proceso contrario de la oxidación del ácido sulfídrico, que era la simbiosis con la que trabajaba anteriormente. Muchas de las rutas metabólicas son las mismas, pero con enzimas que hacen las reacciones al revés. Y bueno, algo que se pueden preguntar muchas veces cuando ven ambientes que son muy distintos, así como plantas de tratamiento de agua, huevos podridos o incluso sedimentos marinos en el que se cavan hoyos, ven sedimentos negros, es que muchas veces hay ácido sulfídrico y este es el olor que se caracteriza por ser como parecido al de huevos podridos. Y esto no solo se encuentra en ambientes que no están asociados con ningún hospedero, pero también puede ser, por ejemplo, con nuestra boca o con los intestinos. Oye, Lisbeth, te voy a interrumpir tantito porque no se ve cuando cambias de diapositiva. ¿No se ve? No, ahorita sigues en la 2, que es donde está el mapa. Ajá. Con los logos de los institutos. Ajá, ahora estás en otra que dice que hay en común. Ahora sí, cambio. Es muy raro. ¿Ven la presentación entera ahora? Sí, estás en la diapositiva 5. Sí, bueno, creo que no ven las animaciones. Ay, lo siento. No te preocupes. Es que no estás en presentación, estás en exacto, pícale ahí. Ahí es cuando no ven. Ajá, ahí, sí, no está funcionando el modo presentación. Perdón. Yo creo que con que solo cambies de diapositiva ahí, con que se pueda cambiar, yo creo que está bien. Mira, ¿Puedes pasar a la 6? Dejar de compartir y compartir otra vez. Creo que sería lo más sencillo. Muchas gracias. A ver si ya funciona. Yo creo que solo funciona cuando, si tengo la presentación en un Google Doc. ¿Ahora sí ven la presentación? Estamos viendo diapositiva número 5. ¿En modo de presentación? Mira, ya le picaste en modo presentación. Ahora, por favor, puedes dejar de presentar, sin quitar el modo presentación, dejar de presentar en Meet y volver a elegir la pantalla que ha de estar ampliada en tu computadora de la presentación activa. Pero es sin dejar el modo de presentación de PowerPoint. Ahora sí, dejas de compartir por Meet, por favor. Y ahora vuelve a intentar compartir
y posiblemente te dé la opción de la pantalla que está expandida de la presentación. ¿Ya? Así es, ya. Vale. Gracias, disculpa. No, perdón, que nunca había utilizado el Google Meet. Vale. Ahora, ujú. Bueno, ahora sí ven las animaciones, ¿verdad? Sí, sí se ven ahora. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que producen ácido sulfídrico en los intestinos? ¿O de dónde viene? En general viene mucho de los alimentos que estamos consumiendo. Si, por ejemplo, consumimos brásicas, que son alimentos como brócoli, coliflor, o si consumimos proteínas como los huevos, la carne, entre otros. Estos tienen aminoácidos que están sulfatados y puede haber bacterias que reducen estos aminoácidos sulfatados y producen ácido sulfídrico como producto secundario. Lo malo del ácido sulfídrico es que puede hacer que haya inflamación del colon o en la barrera de colonocitos puede hacer que se rompa y por lo tanto puede haber como fugas entre los intestinos con el resto del cuerpo y también puede inhibir la oxidación de butirato. Es un proceso muy importante para el consumo de alimentos y cómo obtenemos la energía. Respecto a quiénes son responsables de la producción del ácido sulfídrico, tenemos bacterias que pueden ser sulfato o sulfito-reductoras y pueden ir desde el paso de sulfato o pueden empezar desde el paso de sulfito o del APS y para esto utilizan hidrógeno como fuente de energía, lo cual es muy importante para el proceso de extracción de energía de toda la comunidad microbiana, no solo de las bacterias sulfato-reductoras. Y también afecta la actividad de bacterias fermentadoras, como los lactobacilos, porque si hay demasiado hidrógeno, entonces los fermentadores no pueden seguir haciendo sus procesos metabólicos. Lo que quisimos hacer fue caracterizar bacterias sulfato-reductoras, no solo de poblaciones europeas, sino de diferentes lugares. Para esto teníamos una colaboración entre UK y China. Entonces, bueno, sí, también una estudiante de China obtuvo muestras fecales y también aquí en Inglaterra estuvimos aislando bacterias que son anaeróbicas. El problema de aislar bacterias anaeróbicas es que si tienen algún acceso a oxígeno, pues se mueren. Entonces, lo que utilizábamos eran estos tubos especiales que se llaman Hangate, en que puedes controlar la atmósfera que está dentro, quitarles todo el oxígeno y así puedes hacer que puedan crecer. Otra técnica es utilizar cabinas de anaerobiosis, que también las utilizamos, y entonces en estas ya puedes tener placas y cultivarlas de forma tradicional. Entre las bacterias que teníamos cuando estábamos aislando, teníamos algunas que basadas en el 16S, pues no parecía ninguna bacteria nueva, porque basada en 16S era 99% similar a otra ya encontrada, que es Desulfovibrio legali. Y normalmente se recomienda que el umbral para caracterizar especies es de 98,7. Esto nos dice que hay un montón de diversidad escondida que muchas veces se colapsa entre otus y en realidad pueden ser incluso diferentes especies, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con todas las teorías que se dicen de cómo separar especie, género y todo eso, porque puede ser que al final con la bacteria que estés trabajando, sobre todo si no está muy estudiada, no aplique lo que está reportado en la literatura. Entonces, bueno, cuando secuenciamos el genoma de esta bacteria, me di cuenta de que en realidad era solo 86.4 similar, basado en el genoma a otras bacterias, lo cual sugiere que era una nueva especie. Y bueno, basado también en otras técnicas como los diferentes tipos de ácidos grasos, qué compuestos de carbono utiliza, etcétera, pues ya todo sugería que sí era una nueva especie. Pero lo interesante
es que tenía este clúster de genes que son utilizados para la fijación de nitrógeno, lo cual es un proceso muy importante para la vida porque el gas de nitrógeno no se puede utilizar por la mayoría de los organismos a menos que esté fijado en la forma de amonía u otros compuestos nitrogenados. Bueno, como han escuchado tal vez, la fijación de nitrógeno es esencial, pero también es muy cara de producir en términos energéticos. La asociación más clásica es entre Rhizobium y leguminosas, de las cuales no voy a ir en detalle porque el CSG era básicamente un centro de estudios sobre la fijación de nitrógeno. Así que, bueno, ustedes son expertos en eso. Pero también otra asociación que se ha caracterizado es entre las termitas. Las termitas consumen madera, la cual es una dieta muy pobre en aminoácidos, y para eso han desarrollado una simbiosis con bacterias en los intestinos que pueden fijar el nitrógeno y a cambio reciben del hospedero, de la termita, azúcares y otros compuestos de carbono. Pero claro, los humanos no somos animales que comemos madera, tenemos normalmente dietas que son bastante ricas en aminoácidos, entonces una pregunta era que si realmente puede ocurrir esta fijación de nitrógeno en los intestinos o no. Hay un estudio que es ya bastante viejo, de 1970, en el que investigaron poblaciones de Papúa Nueva Guinea. Lo interesante de esta población es que tienen una dieta bastante pobre en aminoácidos. Su dieta se basa en yuca y plátano. Y sin embargo, la gente de estos lugares no tiene ninguna deficiencia proteica. Y en este estudio lo que hicieron fue incubar heces con un isótopo estable de nitrógeno, que es nitrógeno 15, y vieron que había un incremento en los compuestos fijados, lo cual sugería que sí que puede haber fijación de nitrógeno. En otro estudio del 2016, lo que hicieron fue investigar basado en NIFH, que es el gen clave para la fijación de nitrógeno, la distribución filogenética de bacterias que había. Y vieron que, o lo asociaron mayormente a Klebsiella y Clostridiales. Entonces no había hasta la fecha ninguna evidencia de que hubiera otros grupos, sobre todo sulfatorreductoras, que fijaran nitrógeno. Pero sí que vieron que no solo en poblaciones de Papúa Nueva Guinea, sino también en humanos de Japón podía haber fijación de nitrógeno. Entonces, lo que quise hacer después fue ver qué tan distribuida estaba esta nueva especie en diferentes humanos, no solo en el único individuo del cual aislamos la bacteria. Para eso secuenciamos heces de 45 diferentes humanos, de diferentes edades, yendo desde niños hasta ancianos. Y utilizando el genoma de referencia y colectando los reads, se pueden ensamblar o genomas de muy buena calidad, y es lo que logré obtener. Y también de un catálogo unificado que fue publicado el año pasado, logré colectar otros genomas también de esta misma especie. Lo bueno de este catálogo unificado es que recolectaba estudios metagenómicos que habían sido publicados hasta el año pasado. Y habían ensamblado de nuevo todos los metagenomas y recolectado MAX, que son los genomas ensamblados de metagenoma, y habían publicado esto. Entonces es mucho más fácil de analizar. En cuanto a de dónde venían estos genomas de la misma especie, resulta que, bueno, en este mapa lo que les estoy mostrando son círculos representando el diámetro del número de humanos que tenían esa especie. Entonces, como ven, de hecho, la mayoría de los individuos en los que había esta especie venían de China. Lo interesante es que, bueno, los chinos apenas hasta hace poco tenían una economía bastante mala,
y por lo tanto acceso a carne u otras proteínas también bastante bajo. Entonces podría ser que hayan tenido selección para bacterias que pudieran fijar nitrógeno. Esto es todavía algo que no hemos investigado, pero de hecho sí queremos ver cómo afecta la fijación de nitrógeno cuando se consume, o bueno, cuando la gente no consume nada de alimentos animales o consumen productos solamente vegetarianos. Luego lo que les muestro en este árbol filogenómico es como teníamos aquí el genoma de referencia y todos estos MACs colectados de las muestras fecales de diferentes lugares del mundo. Luego aquí tenemos si tenían presente el clúster de la nitrogenasa o no. Como pueden ver, no es algo que sea constante para todas las bacterias. Aquí tenemos el grupo de la nueva especie, todos lo tenían, pero ya otras bacterias de sulfovibrio de la misma familia no lo tienen siempre. Por esto queríamos saber también si había sido adquirido varias veces evolutivamente o no. Entonces, utilizando el gen NIFH, que es el gen clave, hice una filogenia con más de 450 secuencias de diferentes grupos. Y bueno, aquí lo importante no es los nombres, sino vemos aquí en rojo que los grupos de desulfovibrio no tienen un clúster único del gen NIFH, sino más bien parece ser que ha sido adquirido varias veces en el proceso evolutivo. Y haciendo un zoom in en esta área, que es donde tenemos el genoma de la nueva especie, vemos que el desulfovibrio tiene un NIFH muy parecido a otros NIFH de Clostridia. Entonces, tal vez el origen del potencial de fijar nitrógeno viene de bacteria Clostridia, lo cual incluso podría haber pasado cuando estas bacterias están juntas en intestinos de mamíferos, porque es muy normal que Clostridia y desulfovibrio habiten nichos similares. Luego, la siguiente pregunta era que si estos genes están activos o no. Para esto, utilizamos la habilidad de la enzima nitrogenasa de convertir no solo el dinitrógeno a amonio, sino de convertir el gas acetileno a etileno. Para esto, de nuevo, utilizamos los tubos Hangate, que son los que les conté en los que puedes controlar qué gases están adentro. Y entonces inyectamos gas acetileno y con el tiempo y utilizando GCMS podemos checar que si hay producción de acetileno o no. De etileno. Lo que encontramos fue que esta bacteria podía producir el etileno, pero no era el caso si agregábamos extracto de levadura o amonia. Y esto es muy común que cuando haya ya compuestos fijados de nitrógeno, la fijación de nitrógeno no ocurre. Entonces, algo más que me preguntaron los revisores cuando sometimos el artículo era que si podía checar todo transcriptoma que haya sido publicado en cualquier momento, lo cual parecía una tarea bastante titánica, pero afortunadamente está el Human Microbiome Project, que te permite al menos obtener secuencias basadas en metadatos, lo cual es muy importante cuando someten secuencias, no solo dar las secuencias, sino también dar todos los datos de dónde vienen, de qué tipo de tejido, de qué tipo de ambiente, y todo esto es súper importante. Entonces, bueno, gracias a este website fue bastante, relativamente fácil obtener metatranscriptomas de muestras fecales, y con esto encontré 835 muestras, y buscando basado en mapeo de estos reads de transcriptómica contra el clúster de la nitrogenasa, encontré 6 muestras en las que sí había evidencia de expresión, lo cual nos quiere decir que probablemente sí haya actividad in situ en los intestinos de fijación de nitrógeno. Y es más probable que haya sido en los intestinos que ya cuando estaba fuera del cuerpo humano,
porque lo que no les dije es que de hecho la fijación de nitrógeno se inhibe con el oxígeno. Entonces probablemente más bien ocurrió dentro del cuerpo. ¿Qué condiciones podrían favorecer la prevalencia de una bacteria sulfato-reductora? Esto podría ser, por ejemplo, por competencia de recursos, por hidrogenótrofos. Les había comentado que las bacterias sulfato-reductoras consumen hidrógeno, pero estas no son las únicas bacterias que lo hacen en el cuerpo humano. También tenemos los acetógenos y los metanógenos, y todas estas tienen una fuente común de energía. Entonces hay competencia. Una cosa interesante también del cuerpo es que en el intestino delgado es donde hay una carga bacteriana mucho menor, pero también es donde ocurre la absorción de nitrógeno más alta. Esto quiere decir que más del 90% se va en el intestino delgado, y para cuando llega al intestino grueso, que además es donde hay una carga bacteriana mucho más alta, ya solo nos queda el 10% y entonces incluso llega a estar el nitrógeno limitado. Esto también quiere decir que puede haber micronichos en los que si una bacteria tiene la capacidad de fijar nitrógeno, entonces podría ocupar ese nicho y tener una ventaja contra las otras bacterias o arqueas. Entonces, para concluir, algunas bacterias sulfatorreductoras podrían contribuir a la carga total de nitrógeno fijado de los mamíferos, y esta podría ser una ventaja evolutiva para la sobrevivencia dentro del cuerpo humano. Esta es la publicación para más detalles, pero claro que estoy aquí para responder cualquier pregunta o comentario. Y también quiero agradecer a todos los colaboradores, especialmente a Tianqi, que fue la que aisló la bacteria de China. Y bueno, a ustedes por su atención. Si tienen alguna duda, por favor, estaré encantada de contestarla. Muchas gracias, Liz, por tu presentación. Está súper interesante. Y la forma en la que hacemos la dinámica de preguntas es que ahorita el moderador le va a ir dando la palabra a los participantes conforme hicieron las preguntas. Sin embargo, si alguien tiene una pregunta relacionada a la que se esté leyendo, puede alzar la mano para unir diferentes ideas y armar una discusión más completa. Entonces, le doy la palabra a Tonali, que es el moderador de esta tarde. Bueno, pues comencemos esta sección de preguntas. Entonces, la primera pregunta que tenemos es de Viviana Romero. Viviana, no sé si quieres hacer la pregunta directamente. Adelante. No. Te escuchamos, Viviana. Ah, ok. Creo que está... ¿Ya? Es que quería saber si había fagos Sí. Relacionados con la cepa. Bueno, esta bacteria en especial no tenía ninguna firma de tener fagos, pero sí hay otras bacterias sulfatorreductorias para las que tenemos, o bueno, las que tiene firmas de fagos. De hecho, una de las líneas que estamos siguiendo ahora es ver cuáles son los diferentes fagos de las bacterias dentro de toda la familia bacteriana. Gracias. Sí. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es de Julián Torres. Julián, ¿quisieras hacer la pregunta, por favor? Sí. Hola, Lisbeth. Pues un trabajo muy bonito y bueno, pues se sabe que el desulfovibrio también está en la cavidad oral, y estaba pensando si esos genes de la nitrogenasa podrían haber venido de un evento de transferencia en la cavidad oral, o de dónde crees que pudiera haber obtenido esos genes. Bueno, no puedo decir que fue en la boca o en los intestinos, pero si realmente fueran Clostridia, los Clostridia tienden a estar más en los intestinos que en la boca. Pero la cosa está en que basado en filogenia no puedes saber bien el origen, solo puedes predecir cuál fue el ancestro común. Y en este caso, bueno,
sí fue Clostridia, pero también puede ser que se hayan encontrado en otros ambientes y allí haya ocurrido el evento de transferencia horizontal. Pero es una buena pregunta. Gracias. Recuerden que si tienen una pregunta similar pueden alzar la mano y la metemos en las preguntas que están ocurriendo en ese momento. La siguiente pregunta es de Gaspar Saurem. ¿Quisieras hacer la pregunta, Gaspar? Dice que su micrófono no funciona, entonces la hago yo. ¿Qué dieta siguen los humanos que tienen las bacterias fijadoras de nitrógeno de las que nos hablas? ¿Tienen algún alimento en común? ¿Son gente gorda, delgada o fitness? Bueno, al menos de la persona que fue el donador, es una persona que comía carne, o sea, pero la cosa está en que, bueno, dentro de la población humana, no sé si alguna vez escucharon, por ejemplo, del Sushi Factory Paper en el que decían que la población japonesa ya tiene bacterias que pueden utilizar algunos compuestos de algas. Entonces, más o menos era una teoría dentro de esa línea de que como la población de China había tenido menos acceso a proteínas que hubieran podido favorecerse bacterias que fijaran nitrógeno, dado que la carga total de nitrógeno en los intestinos era menor. No tengo todavía evidencia de eso es lo que vamos a investigar ahora. Que si cuando consumes menos carne, por ejemplo, que si hay mayor actividad de fijación de nitrógeno. Víctor tiene levantada la mano, creo que quiere hacer un comentario relacionado. Adelante, Víctor. Más bien mi pregunta es como dices ahora que quieren investigar en personas que no consumen carne. En estos set de datos que tú ocupaste, me da curiosidad si la información también está separada por el tipo de alimentación que siguen las personas o no tienen esos metadatos, esos set de bases de datos. ¿En los de actividad o en los de...? Perdón, donde sacaste los datos transcriptómicos y las metagenomas. Ya, no lo daban. De hecho, es uno de los problemas más grandes cuando estás analizando datos tan grandes. La mayoría de la gente solo somete así como transcriptoma de humano y ya. Muchas veces ni siquiera te dicen la edad o nada. También porque cuando trabajas con muestras de humano tienes que ser muy cuidadoso con qué datos pones públicos. Tienes siempre que mantener el anonimato de la persona. Entonces hay datos que podrían Sí. quién es. Y bueno, voy a aprovechar y te voy a hacer otra pregunta. Bueno, ya he escuchado, se ha discutido mucho sobre cuando se define que es una microbiota o un humano saludable, pero en el artículo como que va 2, 3 veces como que lo repiten. Entonces me dio curiosidad como si tú sabías cómo fue esa selección para decir, es un chino saludable. Bueno, no hay evidencia, tal vez parafraseando, no hay evidencia de que no estuviera saludable. Ok. O sea, como que no tenía ninguna enfermedad en ese momento, nada más. Ya. O sea, no tenía colitis, ni Crohn, ni IBS, ni nada por el estilo. De hecho, es una persona joven. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? La siguiente pregunta es de Estefanía Morales. Estefanía, ¿quisieras hacer la pregunta? Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por tu plática, está muy interesante. Y a mí me llama la atención si han pensado en explorar las implicaciones fisiológicas de que tengamos bacterias que están reduciendo nitrógeno en nuestro intestino. Te lo pregunto porque recuerdo mucho a un profe que decía, si nosotros fijáramos carbón y nitrógeno, seríamos como la superraza, ¿no? Y creo que es algo como que se veía imposible, pero ahora ustedes lo demostraron, ¿no? Y quizás sea en pocas cantidades o a lo mejor no en toda la población humana, pero en tu parecer, ¿qué implicaciones crees que tenga, digamos, en la dinámica del tracto gastrointestinal o en la fisiología, pues, del humano completo?
Bueno, para esto primero tendríamos que demostrar que realmente pasa los compuestos nitrogenados al hospedero. Puede ser que fije nitrógeno y se lo quede todo para ella misma, para la bacteria misma, y entonces ya no tendría ningún impacto en el hospedero. También es algo que queremos investigar, que si el nitrógeno fijado es compartido con otros miembros de la microbiota y con células intestinales. Si este es el caso, pues entonces sí podría ayudar, sobre todo en poblaciones que consumen menos proteína. Lo cual, bueno, tal vez en México no es tan importante, pero por ejemplo en África, que tienen desnutrición, sí podría ayudar que tuvieran bacterias que ayudaran a promover, a dar aminoácidos al hospedero. Muchas gracias por la respuesta. Sí. Julián tiene levantada la mano. Julián, ¿quisieras participar? Pues nada, un comentario siguiendo la pregunta anterior y la respuesta, pues tal vez ahí es un nicho para hacer un probiótico con desulfovibrio y tal vez para ayudar a poblaciones que estén en desnutrición. Yeah. Eso es un muy buen punto. La verdad que eso lo estaba discutiendo con mi jefe el otro día. Bueno, yo no creo que ninguna persona estuviera dispuesta a tomar una bacteria sulfato reductora, porque normalmente cuando incrementan números también es cuando se asocia que haya colitis u otras enfermedades. Pero estábamos viendo que hay algunos bifidobacterias que pueden fijar nitrógeno, no son la mayoría, y no fue aislada del intestino humano, pero sí puede ser que pueda haber alguna bacteria que fije nitrógeno que ayude. Sí. Irving tiene levantada la mano. ¿Quieres participar, Irving? Sí, hola, muy buenas tardes. Un trabajo bastante interesante. Cuando vi el título me recordó algunas pruebas que hicimos hace un par de años. Me gustaría si me podrías hablar un poco más sobre cómo adquieren estas bacterias sulfatorreductoras la capacidad de fijar nitrógeno. ¿A nivel Sí, de bueno, te genes o comento a por nivel...? esto. Mira, nosotros trabajamos con un lago volcánico ácido y hace un par de años, a partir de muestras ambientales, se amplificaron el gen NIF-H, y estaban relacionadas precisamente a bacterias sulfatorreductoras de la familia Peptococcaceae. El género es de Sulfotomaculum. Y eso pues quedó hasta allí, nada más se nos hizo bastante interesante, pero ya no le dimos continuidad. Sí, bueno, de hecho, esos creo que son clostridiales, que no están tan cercanos relacionados filogenéticamente, pero sí que pudieron haber tenido un ancestro común a nivel de gen. Pero, pues como había mencionado, realmente no podemos saber exactamente en qué punto se hubo la transferencia horizontal de genes. Ah, ok. Bueno, muchas gracias y muy interesante. Felicidades. Yo tengo una pregunta relacionada con esto último que hemos estado discutiendo. Has mencionado que desulfovibrio, bueno, en el artículo también lo decía, no se tiene muy claro sobre si podría actuar perjudicialmente o benéficamente en este rollo de fijación de nitrógeno y la producción de ácido sulfídrico. ¿Ustedes conocen o han hecho algún análisis en el que evalúen la capacidad de fijación de nitrógeno y de producción de ácido sulfídrico en intestinos? Bueno, pienso que de humanos no, pero de ratones, ¿sabes? ¿Conocen algún ensayo por el estilo en donde evalúen la influencia que tuviera de sulfovibrio en individuos sanos, y también otras bacterias que poseen la misma actividad como Clostridium y Klebsiella? Esto relacionado a lo que mencionaron sobre que podría ser una opción como probiótico. Entonces, si fuera muy eficiente en la producción de ácido, de producción de ácido sulfídrico, pudiera ser perjudicial tal vez, o ¿conoces algo sobre el tema en experimentación? Sí, eso es todo un tema aparte de investigación, pero sí que de hecho
En otros experimentos que estamos haciendo, queremos ver el impacto de las bacterias olfatorreductoras en lo del gut-brain axis. Entonces, lo que hemos visto es que si le das bacterias o esta especie a ratones, puede afectar la respuesta en cómo reconocen objetos. La cosa está en que el ácido sulfídrico tampoco es claro si es beneficioso o malo para el cerebro. De hecho, hay personas con Alzheimer que en lugar de tener más ácido sulfídrico tienen menos. Entonces, sería como lo contrario, que normalmente pensarías que el ácido sulfídrico siempre es malo, pero puede ser que de hecho ayude a la memoria. Pero esto sí está muy en pañales y no les puedo decir mucho. En este caso era ratones en que cambiaban su patrón de cómo reconocían objetos cuando tenían la bacteria. Sí. Y bueno, mencionaste un poco sobre que era difícil entender cuáles son los genes, a quién pertenecen los genes, más bien de dónde provienen los genes que posee desulfovibrio, que son para la fijación de nitrógeno. Pero relacionado a eso tengo una pregunta. ¿Ustedes hicieron análisis en metatranscriptomas en donde buscaron los genes de fijación de nitrógeno expresados y los buscaron en muestras de, aquí no recuerdo bien si fueron de heces o de intestinos? Fueron muestras fecales, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿saben si provienen de ¿hay alguna manera de saber si provienen del desulfovibrio que ustedes están estudiando o si pudieran provenir de algún otro fijador de nitrógeno como Clostridium o Klebsiella? Sí, esto sí que se puede saber. De hecho, se puede saber basado en el cutoff, o en el umbral que utilizas de similaridad. Solo lo que utilicé fue los diferentes clústeres de la nitrogenasa, no solo de esta especie, sino también de otros de sulfovibrio del mismo familia, y sí que se puede distinguir de a quién pertenece. De sulfovibrio de sulfuricans, que también es bastante común en los intestinos. Bueno, no de la población europea, pero de otras poblaciones. Sí tenía también los genes de la nitrogenasa expresados. Pero como estas bacterias no son tan abundantes, entonces también encontrar genes de transcritos es bastante complicado. Es una de las limitaciones, pero sí se puede separar, basado en similaridad. Ok. Y bueno, perdón que esté acaparando toda la sesión de preguntas, pero si quieren participen, levanten la mano. Tengo otra pregunta. Dentro de las comunidades, bueno, son dos. Una de ellas es, ¿han considerado incluir otras poblaciones o individuos que se alimenten exclusivamente de comida sin carne o deficiente en aminoácidos y que por lo tanto pudieran estar utilizando sus bacterias fijadoras de nitrógeno para ese proceso? Y en este caso, pues se me ocurre vegetarianos u otra población similar a la de Papúa que mencionaste. ¿Han considerado incluir algún grupo de ese estilo o sería muy complicado? No me imagino porque por algún alimento contaminante o algo por el estilo. Bueno, espero que haya entendido tu pregunta bien, pero es bastante parecido a un experimento que estamos planeando, así que qué buena pregunta. Bueno, de hecho, para modelar cómo se comportan los intestinos, tenemos una cosa que le llamamos colon model, que es básicamente un fermentador en que pones muestras fecales y controlas el pH, lo mantienes en condiciones de anaerobiosis y puedes tener muestras de diferentes personas. Entonces ahí controlas que si es una persona vegetariana o alguien que come carne y luego ya puedes agregar, por ejemplo, la bacteria que fija nitrógeno y ver cómo se afecta cuando tienes las diferentes comunidades. El problema es que hay bastante diversidad entre humanos, incluso si tomas una muestra hoy y otra en un mes, la población va a cambiar bastante. Entonces, también es un problema como mantener esa muestra. Si la congelas también, el comportamiento va a ser diferente. Entonces, no es un experimento tan sencillo como parece.
Wow. Ojalá pronto obtengan datos y los podamos revisar. Hay otra pregunta de Gaspar Sarem. Gaspar, ¿quisieras hacer la pregunta? Él dijo que no tenía micrófono, entonces la hago yo. ¿Los genes de fijación de nitrógeno se encuentran en el cromosoma o en plásmidos? Se encuentran en el cromosoma. Bueno, en esta especie, no sé si... Y en todas las que analicé tampoco había ninguna señal de que fueran plásmidos. Lo único que sí que podría ser que en algunas bacterias, si realmente hay tantos eventos de transferencia, que pudiera ser que en alguna estuviera en algún plásmido, pero no en la que yo analicé. ¿Y sabes si eso podría estar relacionado al tiempo en el que adquirió esos genes? Digamos, pues se sabe que si se pasan a los cromosomas puede ser más estable la permanencia de esos genes en el genoma de la bacteria. ¿Ustedes han revisado algo por el estilo? No, o sea, no había ninguna señal de integrasas. Bueno, las integrasas son genes que normalmente ayudan a la transferencia horizontal, pero no había ninguna integrasa que estuviera cerca del gen, así que no creo que haya sido un evento reciente. O sea, cuando estamos hablando de mucho tiempo es más que la vida de humanos. Ok. Y tenía otra pregunta, no era mía, alguien me pidió que le hiciera. ¿Nos podrías explicar un poco más acerca de la extracción de datos de metatranscriptoma humano? En cuestión de cómo se hace técnicamente o de cómo lo hice. Supongo de cómo lo hiciste, y con las muestras que tomaron de internet también para la búsqueda de los genes de fijación. Vale, para lo de la parte de metatranscriptómica, está el Human Microbiome Project, en el que puedes seleccionar qué tipo de muestra de tejido quieres, y esto puede ser piel, puede ser vagina, puede ser muestras fecales, puede ser de todo tipo de fluidos. Entonces tú seleccionas qué tipo de muestra quieres. También puedes seleccionar si quieres datos de metagenómica, de metatranscriptómica, creo que también incorporan metaproteómica. Obviamente que hay mucho más de metagenómica que de transcriptómica, y de proteómica hay mucho menos. Y bueno, lo que yo hice fue bajar los datos crudos, que son los raw reads. Como se pueden imaginar, esto tomó días o semanas, porque bajar datos de más de 800 muestras toma tiempo. Y procesarlos también, pero bueno, son procesos que hace la computadora, entonces tampoco es tan problemático. Yeah. Si alguna vez quieren bajar de otras bases de datos, también en NCBI permite bajar los datos. El problema es que muchas veces los metadatos no están tan bien curados, entonces es más complicado filtrar qué secuencias quieres bajar. Ok, muchas gracias. Víctor tiene levantada la mano. Víctor, ¿quisieras participar? Sí, es sobre bases de datos. Es que apenas creo que salió una base de datos de bacterias de metagenomas de vertebrados. Entonces no sé si han intentado o piensas buscar también si hay esta bacteria en intestinos bueno, en realidad son muestras fecales también, de vertebrados. Bueno, o sea, no me cabe la menor duda de que hay desulfovibrios en otros vertebrados, porque sí he encontrado muestras eran vacas, perros y diferentes, bueno, eran mamíferos en general. Pero sí sería también algo interesante ver si esta especie se llega a encontrar en algo que no sea un mamífero. Gracias. Gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta, mientras les invito a que llenen nuestra encuesta de satisfacción, para que mejoremos nuestro proyecto.
Y bueno, al parecer ya no hay más preguntas, Lisbeth. Gracias a todos los asistentes por estar aquí. Los invitamos a seguir asistiendo al círculo de presentación, a nuestro journal. Si tienen alguna pregunta para Lisbeth, supongo que la pueden contactar por su correo. Y bueno, les agradecemos mucho que hayan asistido. Gracias, Lisbeth. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, no sé, Luigi, si nos puedes ayudar a detener la grabación.